Amigos de La Silla Rota, bienvenidos una vez más a una transmisión. Los saluda Miguel Pérez, subdirector editorial de esta página web que ustedes conocen, y hoy tengo el honor de que nos acompañe en esta entrevista a Jorge G. Castañeda. Usted lo conoce muy bien, exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, exmilitante del Partido Comunista Mexicano, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Nueva York, y hoy incluso conectado desde París, justamente porque está dando clases allá en París. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos este día. No, gracias, Miguel, por recibirme a mí y espero pronto a mi coautor Joel Ortega. Justamente dices bien, porque vamos a platicar con Jorge Castañeda y esperemos que se pueda enlazar con nosotros Joel Ortega Juárez, autores ambos a cuatro manos de este libro que tengo aquí junto a mí, el libro Las dos izquierdas, lo que nunca se contó sobre la izquierda mexicana, y en donde lo he estado leyendo, Jorge. Es un libro muy didáctico, muy didáctico, incluso acompañado de muchas fotografías que le dan justamente explicación extra al lector de esta obra. Te preguntaría, justamente por lo didáctico que es este libro, que nos dijeras, por favor, ¿qué es la izquierda, Jorge? Bueno, mira, empezamos el libro Las dos izquierdas, Miguel, Joel y yo, con una tesis muy simple, quizás simplista, pero útil, a saber, es de izquierda quien se autodenomina de izquierda y quien es visto por los demás como de izquierda. Lo otro es una discusión que puede ser interesante, puede ser útil, incluso ilustrativa, pero es al final del día una discusión ociosa. Es decir, si tal o cual gobernante o partido en el gobierno o partido de oposición en algún país dice, somos un partido de izquierda, yo soy un presidente de izquierda, y los demás así lo ven, pues es de izquierda. Ya si tú y yo, Miguel, y Joel y cualquier otro, nos ponemos a discutir, bueno, sí, pero mira, de acuerdo con la definición que dio Marx o que dio Lenin o que dio Trotsky o que dio no sé quién, Fidel Castro o el Che Guevara en tal año, en tal lugar, no corresponde exactamente fulano de tal a esa definición, por lo tanto no es de izquierda, pues se vuelve una discusión inútil, un poco como la que han llevado a cabo en este sexenio en México, los que se pelean con López Obrador diciendo, no, es que yo no soy neoliberal, o los otros que dicen, yo no soy conservador, los conservadores son otros. A ver, si así te catalogan, así eres. Ahora, nosotros tratamos de agregarle, Miguel, a esa primera tesis de autodefinición y de definición por los demás, pues algo de contenido. Es decir, se trata de gente, partidos, movimientos, líderes, cuadros, simpatizantes que tienen una agenda de cambio, es decir, de una configuración de la sociedad moderna que es hasta cierto punto distinta a la que existe, y distinta en una dirección más bien que en otra, es decir, en una dirección hacia mayor igualdad, mayor nivel y calidad de vida, mayores derechos humanos, democracia representativa sobre todo, mayores libertades en general para todos y de todos los tipos. En algunos casos eso ya se vuelve más discutible, el tema de la soberanía, porque hay grandes formaciones políticas de izquierda, por ejemplo, en Europa, que justamente han entregado una parte muy importante de su soberanía, en este caso a la Unión Europea, y que sin embargo siguen considerándose y son consideradas como de izquierda. Pero entonces eso, digamos, vendría a darle un cierto contenido a esa palabra, Miguel. Ya,
Damos la bienvenida a Joel Ortega Juárez a esta entrevista. Joel, estamos ya platicando aquí en La Silla Rota con Jorge Castañeda. Te agradecemos mucho tu presencia. Creo que tuvimos algunos problemas para la conexión. Esperemos ahorita saludarlos. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saluda a Bien, Miguel buenas Pérez. tardes. Se ¿Qué hubo, adelantaron. Joel? Buenas tardes. Bueno, y hacemos la presentación de Joel Ortega Juárez, exmilitante de la Juventud Comunista, también fue militante del Partido Comunista Mexicano y testigo de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, una persona reconocida también justamente por esta participación dentro de la izquierda mexicana. Acabamos de comenzar la conversación con Jorge, Joel, y yo te preguntaría, para adentrarnos en la plática, ¿cuál es la importancia de ubicar y de hablar de la izquierda justo en este momento de nuestra vida política nacional? Bueno, primero, a todos, buenos días. No fui testigo, fui actor, ¿eh? Protagonista, y claro. Puse mi vida en riesgo, como muchos. La importancia está genialmente registrada en una fotografía de hoy. Cuauhtémoc Cárdenas, sus hijos y Claudia Sheinbaum. Esto pareciera que lo inventamos Castañeda y yo. A lo mejor sí, porque Jorge es amigo de Cuauhtémoc, para que nos diera la razón. La fuerza de la ideología de la izquierda de la Revolución Mexicana está retratada ahí de una manera sintética y, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Hay una relación completa de la izquierda independiente, que fue el caso de Claudia, de sometimiento, de haber sido tragada por la izquierda de la Revolución Mexicana. Fue Claudia, que es la candidata a la presidencia, a venerar, desde luego al general, pero en vida a Cuauhtémoc y a sus hijos. Esa es la relación que hay y la importancia que creo que tiene este libro, que es no adjetivar, no calificar, sino describir el recorrido de dos izquierdas, la izquierda de la Revolución Mexicana y la independiente, que este gobierno consiguió fagocitar, tragar, subsumir, a meterla dentro de su propia corriente a la independiente. Desapareció la izquierda independiente. Y repito, esta fotografía es, si no hubiera habido un diseñador o diseñadora tan bueno como el que hizo la portada, yo hubiera puesto esta fotografía. Como hubiera dicho Voltaire, Joel, si esa fotografía de Cuauhtémoc y Claudia Sheinbaum no existiera, habría que inventarla. Exacto, exactamente. Y en ese sentido, justo decías, Joel, que en el libro hablan, y así se llama el texto, justamente las dos izquierdas, y explican que es una es la izquierda que se identificó en su momento con la Revolución Mexicana y otra que se quería desligar de la misma. Y hablando de este símil del que estás hablando de nuestros tiempos actuales, esta fotografía de Claudia Sheinbaum junto a Cuauhtémoc Cárdenas y rindiendo honores al general Lázaro Cárdenas, ¿cuál de las dos se impuso actualmente? ¿Cuál de estas dos izquierdas se impuso? No, repito, en la fotografía dicen que el lenguaje corporal es muy importante. Es Claudia la que le fue a rendir homenaje a la izquierda de la Revolución Mexicana, no al revés. No fue Cuauhtémoc a visitar a Claudia, fue ella a visitarlo, y es evidente, creo, la izquierda independiente fue absorbida, sometida, tragada, anulada por la izquierda de la Revolución Mexicana. Y no solo no es Claudia. Claudia es la más joven, digamos, de esa larga marcha de una izquierda que nació hace 150 años, como lo acreditamos en el libro
Castañeda y yo con Rhoda Canati, pero ella es de los 80s, 86, 87 es el movimiento de Claudia. Pasaron casi 40 años y en 40 años le dio la vuelta de 360 grados y están dentro de la Revolución Mexicana. Ellos, recordemos, la lucha de 86-87 era el cuestionamiento al... En esa época usábamos una terminología, el sistema. Criticábamos al sistema. Ahora ellos son el sistema. A lo mejor tienen razón, ¿eh? Dice el dicho que cuando no puedes con el enemigo, únete a él. A lo mejor hicieron eso, ¿no? Jorge, en ese sentido, se te identifica como un hombre de izquierda. Te uniste al gobierno de derecha de Vicente Fox. ¿Te uniste al enemigo o cómo fue esa relación, esa simbiosis entre alguien identificado con la izquierda que incluso dio una política de relaciones exteriores diferente con el gobierno cubano, por poner un ejemplo, de lo que se había hecho en gobiernos de la Revolución? Bueno, gobiernos del PRI más bien que de la Revolución, ya a las alturas del año 2000 o de los 90 o de los 80, hablar de que los gobiernos de Echeverría, de López Portillo, de la Madrid, de Díaz Ordaz eran gobiernos de la Revolución, pues tal vez sea un poquito excesivo, ¿no? Yo en efecto me uní a la campaña de Fox y me uní a su gobierno y estuve de acuerdo con su gobierno, en parte porque no lo considero ni mucho menos un gobierno de derecha. No veo exactamente en qué era un gobierno de derecha, salvo si ser de derecha pues es adoptar de lleno la economía de mercado y la globalización como lo ha hecho López Obrador. Y yo por supuesto que no creo que la postura que uno tenga frente a la dictadura cubana o cualquier dictadura, por cierto, sea una definición de izquierda en un sentido o en otro. Ahora, lo que es pertinente para la discusión de este libro es que justamente una de las características de la izquierda de la Revolución Mexicana, que nosotros insistimos mucho en el libro, Miguel, de que con la excepción de alguna influencia muy puntual durante el gobierno del general Cárdenas, la izquierda de la Revolución Mexicana nunca gobernó, nunca tuvo el poder, o más bien llega al poder en 2018 con López Obrador. Pero desde 1920 hasta 2018, esa izquierda de la Revolución Mexicana, que a partir de 88 se simboliza y se identifica con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, el propio López Obrador, etc. Esa izquierda nunca gobernó. Durante el sexenio del general Cárdenas tuvo influencia. Había gente como Basols, como Villaseñor un poco después, Silva Herzog a su manera en esa época, que tenían influencia, desde luego Lombardo Toledano como fundador y dirigente de la CTM durante buena parte del sexenio cardenista. Pero esa izquierda nunca gobernó. Cuando llega a gobernar en el 18, después de haber ganado la batalla con la izquierda independiente desde 1988, cuando llega al gobierno, arrastra muchos de las características, por no decir vicios, pero de las características que siempre estuvieron presentes en esta izquierda de la Revolución Mexicana. Y una de sus características más importantes era que siempre mantuvo una actitud contradictoria frente al tema de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades. Sí tendía, solo eso, esta izquierda de la Revolución Mexicana, fuera del poder, a luchar por la democracia, sí, no siempre, no con tanto vigor, pero digamos más bien sí,
en México. Pero fuera de México le era completamente indiferente todo esto, a menos de que se tratara de gobiernos de izquierda. Entonces, la izquierda de la Revolución Mexicana, la gente que estuvo cerca, por ejemplo, del presidente Echeverría durante su sexenio, condenaba con toda la razón el régimen de Pinochet, rompiendo relaciones diplomáticas con ese gobierno, pero aplaudía la dictadura de Fidel Castro en Cuba, siendo perfectamente comparables ambas, con muy pocas diferencias, salvo en su política económica, una exitosa, por cierto, y la otra desastrosa. Entonces, ese es un rasgo distintivo de esta izquierda de la Revolución Mexicana. Ya. Joel Ortega, yo te preguntaría, ustedes como estudiosos justamente de la izquierda, como parte de ella, y así lo reflejan en su libro editado por el sello Debate, ¿quién es el máximo exponente desde su óptica de la izquierda en las dos corrientes, la de la Revolución Mexicana y aquella que no se identificaba con esta? Bueno, ya Jorge lo dijo. El máximo exponente fue Lombardo, el de la Revolución Mexicana. Tanto que el hombre de Moscú en México no era el Partido Comunista, era Lombardo. Lombardo es un personaje poco estudiado, más ahora, porque cometió muchos errores. Yo creo que el peor fue condenar al movimiento del 68. Entonces ya la gente lo colocó en otros parámetros. Pero el pensamiento de Lombardo, más allá de la retórica que es muy aburrida, es el mismo de Gili. Lo que pasa es que Gili tiene una retórica muy epopéyica, digamos, y Lombardo es tedioso. Hay una frase de Lombardo que pareciera dicha o inventada por un adversario, que decía, hay que pensar bien y no mal. Frase que repite, por cierto, el policía fiscal mayor de México, que es Pablo Gómez. Un día Pepe Gorlemer me dijo, oye, Pablo dice que hay que pensar bien y no mal. Le dije, pues sí, cabrón, eso lo aprendió de Lombardo. La figura más importante de la izquierda independiente, yo creo que es colectiva, es Fuente Ovejuna, es 68. Claro. Si quieren abundar sobre esto. Sí, bueno, Joel lo conoce mejor que yo por edad y por participación, pero claramente el momento culminante de una izquierda independiente, es decir, que nunca no se ató al sistema, a los gobiernos del PRI, que lo que quería no era participar en los gobiernos del PRI, sino desplazar a los gobiernos del PRI y antes del PNR y del PRM, fue el 68. El conjunto de organizaciones, líderes, sensibilidades que se unen durante 3 meses en México, principalmente en la Ciudad de México, pero que son la expresión justamente de una izquierda antisistémica. No querían ellos, Joel, corrígeme, ellos no querían entrar al sistema para mejorarlo o empujarlo tantito hacia la izquierda, ser parte de, pero al mismo tiempo corregir el rumbo, rectificar. No, querían otro sistema. No sabían muy bien qué. Eso es cierto. No tenían mucha idea programática, salvo los puntos, el pliego petitorio, etcétera. Pero el ánimo del 68 fue un ánimo claramente antisistémico, hasta en la manera de vestir, el pelo, todo lo que se quiera, ¿no? Como decíamos, o en algún lugar creo que dijimos,
pelo largo para los hombres y faldas cortas para las mujeres. Bueno, pues eso fue quizás la expresión más acabada, más importante y más que más hay que celebrar de la izquierda independiente. Gracias, Jorge. Te preguntaría, ¿dónde está actualmente la izquierda en México? ¿Tenemos izquierda o tenemos tribus? ¿A quién? ¿A Jorge o a mí? O tú, Joel, pues, digo, vamos alternando. Sí, sí. En el libro, al final, se hace pues no recuento, una descripción de movimientos viejos y nuevos, dispersos, que forman la izquierda que no está en la Revolución Mexicana. Son movimientos feministas viejos y nuevos. De los viejos pues, está gente como de la época de Marta Lamas y aún más atrás. Hay movimientos nuevos como son los chavos del movimiento estudiantil radical, estos de Ayotzinapa, pero también otros que han sufrido la represión tan brutal como la de la época de Díaz Ordaz. Esta ejecución que hubo hace unos años en Laredo de muchachos es terrible. Los jóvenes cadetes de Tijuana, que en una ferrada, en una novatada, fueron asesinados porque los tiraron al mar con botas y uniforme y se ahogaron 11. De eso nadie habla. Ese ejército que el presidente dice que es pueblo uniformado, se le puede perdonar ese tipo de crímenes, pero hay otros movimientos nuevos. Hay un gran movimiento, digamos, yo no lo entiendo muy bien, de romper el circuito comercial comprando a los productores directamente. Y es todo un movimiento de miles, quizá centenares de miles. Está el movimiento más ya casi antiguo del zapatismo o no zapatismo. Ayer hablaba con un compañero de ellos y me decía pues que Marcos tiene ya 60 y tantos años, ya es un viejito, pero está el zapatismo que ha sido asediado por el gobierno actual, están los ambientalistas. La cantidad de muertos ambientalistas es ya casi sin cuenta. Están los movimientos un movimiento nuevo que estudia, por cierto, uno de mis hijos, que es el movimiento del uberismo. Son centenares de miles que no tienen contrato, que no tienen instrumento de trabajo, ellos compran su motocicleta, le pagan a la franquicia hasta 30%, y son miles. Recientemente hubo un paro internacional de uberistas, de esos que llevan comida, primero eran taxistas nada más, pero hay repartidores de carne, de comida, de ropa, de libros, de lo que sea. Son centenares de miles. Hay muchos movimientos de este orden en los que a lo mejor ellos mismos a lo mejor nos dirán, izquierda, tu chingada madre. No creen en la izquierda, pero digamos que están fuera de la izquierda de la Revolución Mexicana que gobierna. ¿A dónde va ese movimiento? Pues puede ir a cualquier parte, incluyendo a un mileyismo, a desembocar en Milei. Hay una orfandad de la izquierda hace casi 40 años. Con la caída del muro de Berlín quedamos huérfanos. Y entonces esta orfandad, pues a veces escoge los senderos más inesperados. Un hombre como el presidente actual, que en cualquier otra consideración, digamos, analítica, teórica, histórica, sería visto como un populista de derecha, pues en México es de izquierda. Un hombre que está contra el aborto,
que odia a las feministas, que odia a los ambientalistas, que despedaza la selva, pero es de izquierda. ¿Por qué? Porque dice, primero los pobres, nosotros no somos iguales. Pues claro que no son iguales, son peores, pero tiene esa destreza lingüística para empatar. Yo escribí cuando empezó que en lugar de Maquiavelo, el gobierno tenía a Tintán, porque usaba una frase de Tintán en su, digamos, en su cobertura ideológica, se le puede llamar así. Hay un corrimiento de fuerzas, hay estudios, se me van los nombres ahorita, de creo que es un autor austriaco, que habla de que la derecha se adueñó de la rebeldía a escala mundial. Los movimientos rebeldes de acción directa, de ataques a las instituciones, etcétera, ya no los hace la derecha. Bueno, el asalto de Trump al Capitolio, digo, ni nosotros en 68 tuvimos los huevos de imaginarnos asaltar el Palacio Nacional, o la derecha lo tuvo no en cualquier lado, en el Capitolio. En el Capitolio. De Estados Unidos. En ese sentido, Jorge, ya para las últimas preguntas, Jorge Castañeda, y hablando del gobierno del presidente López Obrador con la descripción que atinadamente hace Joel Ortega, ¿en dónde lo podemos ubicar justamente a este gobierno? ¿Es de izquierda, es de derecha, es de centro? Y añadiría yo, ¿qué pasa con nuestros partidos políticos? Bueno, como comentábamos desde un principio, Miguel, porque López Obrador se autodefine como de izquierda y porque el resto del país y del mundo de alguna manera lo definen como de izquierda, pues la discusión sobre si lo es o no, insisto, es un poco ociosa. Nosotros la tesis que proponemos en el libro es que es una izquierda muy peculiar, es la izquierda de la Revolución Mexicana, es decir, es una izquierda de hace más de 100 años, que nació hace más de 100 años, nació, pues si se quiere, en la Constituyente del 17, o si se prefiere en la Convención de Aguascalientes, o si no, entonces con el gobierno de Obregón y Vasconcelos en la Secretaría de Educación y Diego pintando los murales, como se quiera. Pero esa izquierda de la Revolución Mexicana tiene más de 100 años, sus raíces son de ahí. Lo más probable es, mira, la gente razonable considera que el peronismo en Argentina es algo increíblemente arcaico. Es decir, ¿cómo es posible que un país educado, como un país rico, con un país, hasta buena medida, cosmopolita, todavía crea en las ficciones de un régimen que duró 9 años nada más, entre 46 y 55, es decir, que desapareció hace 70 años. Bueno, la Revolución Mexicana terminó hace más de 100 años. Esa es la definición que proponemos nosotros de este gobierno y que creemos que explica muchos de sus anacronismos, justamente, que hablan, piensan, actúan como si fueran gente de principios del siglo XX, de hace más de un siglo, con un lenguaje y con políticas públicas de aquella época. Cuando yo escucho eso de la autosuficiencia alimentaria, digo, bueno, es que ya no hay gente seria en el mundo que piensa en eso. No, hay gente que dice hay que producir más maíz y menos trigo, o menos trigo y más maíz, si uno es del norte del país, de México, o más uvas y menos manzanas, o más manzanas y más uvas, es decir, más vino o más caña, si prefieres, para producir ron. Pero a nadie se le ocurre pensar que un solo país
pueda ser autosuficiente en alimentos, empezando por el país más rico, más fértil, no solo del mundo hoy, sino de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos, que importa una gran cantidad de alimentos, enorme cantidad. ¿De dónde? Entre otros países, y cada vez más, y qué bueno, de México. De México. Entonces, ¿a quién se le ocurre semejantes idioteces? Pues solo a gente que tiene metidas en la cabeza esta ideología de la Revolución Mexicana. Por eso la gente del resto del mundo dice, ¿qué es esto? A ver, ¿de dónde salió esta gente? Claro, entiendo. Permítanme hacerles dos últimas preguntas, una a cada uno, para terminar esta entrevista. Y me gustaría, Joel Ortega, que me dijeras si es necesario también un libro como el de ustedes, pero que nos hable de la derecha. Sí, yo creo que sí sería útil, pero pues ahí sí que, en mi caso y tampoco el de Jorge, yo no me siento experto. Aquí hay que tener en cuenta, Miguel, que es un libro que no se pretende en el estricto parámetro académico, teórico. Es más bien una crónica larga de una trayectoria de dos corrientes de la izquierda. No es Tenemos, obviamente, como se dice en los medios universitarios, un gran aparato teórico. Hay más citas que... Víctor Rico Galán decía que habían convertido al marxismo en una casa de citas, porque todos citaban a una cita de Marx contra otra cita del propio Marx en los años 60. No, aquí hay sustento. Cada cosa que aparece ahí se sustenta con el contexto, con libros, con fotografías, con pies de página. Creo que tenemos 100 y pico de pies de página dándole sustento a lo que se afirma, a que no digan, este güey es hijo de Yasmín, la ministra de Justicia, y se está burlando esto, o por la inteligencia artificial. Se puede dictar, a ver, la inteligencia artificial, cuéntame la historia de la izquierda mexicana, y te la cuenta, no, es una larga crónica que hacemos. No sé, la derecha es otra cosa muy interesante. Yo cuando participé también apoyé a Fox y no lo reniego. Me sorprendía y se lo dije un día a Vicente, oye, no los entiendo. Ustedes fundaron la universidad, la UNAM, consiguieron la autonomía, fundaron el Seguro Social, ellos, y no tienen pensadores. Se acabó con Gómez Morín el pensamiento de la derecha. Es una tragedia. Paz, yo creo que es una arbitrariedad colocarlo en la derecha. A Enrique Krause tampoco. O sea, la izquierda, es muy buena tu pregunta, es más trágico. Son más huérfanos que la izquierda. No hay pensamiento de derecha. Gracias, Joel. Y pareciera ser que no está vinculado al libro, pero me parece que sí, Jorge. ¿Me podrías hacer tu valoración de lo que está pasando en estos días en Cuba? Bueno, acabo justamente de escribir una nota que al rato te mando, Miguel, y se la mando a Joel para la revista Nexos sobre lo que está sucediendo. Ya, digamos, esta nueva crisis cubana comenzó hace ya, pues, poquito más de un mes, cuando fue primero destituido el ministro de Economía y viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández. Y luego, 3 semanas después, se anunció que iba a ser enjuiciado por cometer errores graves, entre comillas, aunque él ya había aceptado que en efecto los había cometido, evocando desde luego los juicios, los procesos de Moscú y los juicios a Arnaldo Ochoa y los hermanos de la Guardia en los años 80. La segunda etapa de esta crisis fue
hace como 2 semanas, cuando el gobierno de Cuba anunció que por primera vez en la historia, en su historia de la revolución, se acogía al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, pidiéndoles que les mandaran de emergencia leche en polvo, porque no había. Esto no en un país en guerra, no en un país devastado por catástrofes naturales, no en un país donde se simplemente desapareció el Estado como Haití, no, en Cuba, donde supuestamente cuidan mucho a los niños, pues no hay leche en polvo, tuvieron que pedírselo a la ONU. Y tercero, las protestas que empezaron a estallar este domingo en Santiago, en Bayamo, parece que en San Antonio de los Baños, ya más cerca de La Habana, no se sabe exactamente qué está sucediendo porque, al igual que hace 3 años, el gobierno, la dictadura, cortó la señal de internet para que la gente no pudiera comunicarse entre sí. Pero da la impresión que, si bien esto no alcanza todavía la amplitud, la magnitud de la protesta del 11 de julio del 2021, obviamente está pasando algo muy grave en Cuba, porque si piden asistencia de emergencia, enjuician al responsable de la economía. No solo lo destituyen, han destituido a mucha gente en Cuba los últimos 10 años, a Carlos Laje, a Felipe Pérez Roque, a Robertico Robaina, muchos. Eso no. Lo distinto esta vez es que volvemos al juicio, a la investigación por el Ministerio del Interior. Y hay protestas, es algo muy significativo que está sucediendo. No sé dónde desemboque, ojalá no en la violencia y la represión, pero también algún día tiene que llegar el día en que ya el pueblo cubano decida deshacerse de esa dictadura que lleva ya pronto, lleva 65 años en el poder y con unos resultados no tan desastrosos como Haití, pero ahí se van, ¿El silencio del gobierno mexicano frente a esta crisis te dice algo? Mira, el pobre López Obrador pues les manda leche cuando tiene, les manda petróleo cuando les sobra un poquito, no sé cómo le pueda sobrar, les manda pues algo de dinero cuando tiene, pero pues y le va a servir esto a López Obrador mucho para chantajear a Biden más todavía, porque finalmente lo que van a hacer los cubanos en esta situación es lo que vienen haciendo desde el 21, es irse de Cuba, hasta nadando, si tienen que irse nadando. Se van a ir por miles, ya se han ido, imagínate tú, Miguel, se han ido los últimos 3 años a España y a Estados Unidos unos 750,000, quizás 800,000 cubanos. Wow. Estamos hablando de 7% de la población más o menos, como si en México hubieran salido del país en estos últimos 3 años 9 millones de mexicanos. Impresionante. Es una sangría increíble. Claro, claro. Jorge G. Castañeda, Joel Ortega Juárez, autores de Las dos izquierdas, lo que nunca se contó sobre la izquierda mexicana. Muchísimas gracias de veras por haber estado con nosotros en La Silla Rota. Les agradecemos su participación este día. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a usted, amigos de La Silla Rota. Se despide Miguel Pérez, subdirector editorial. Hasta la próxima.